Arratsaldeon eta Arratsaldeon eta ongi etorri. Egoera berria dela eta mesedez errespetatu arauak. Ante la nueva situación, por favor, respeten las normas. Ya empezamos. Bat, erabilizazu musukoa ezin baduzu segurtasuneko distantzia mantendu. Si no es posible respetar la distancia de seguridad, es obligatorio el uso de mascarilla. Pues como en el autobús. Bi, las siguientes consumiciones se solicitarán desde el asiento vía WhatsApp al teléfono 615-35-7715, indicando su número de asiento. Tenga preparada la tarjeta para cuando la misma le sea servida. Se me la he dejado en casa. Hiru, ez mugitu eserlekua eta alden neurrian zure lekuan gera zaitez. Por favor, no mover ni abandonar el asiento salvo causa Que me justificada. estoy poniendo malo. Me pongo malo. Lau, haga caso siempre a las indicaciones de la organización y de la señalética. Anda la Navarra. De la señalética. Eso. Bost, irtera atzetik aurrera egingo dugu antolatzaileek esandakoa jarraituz. Una vez finalizado el espectáculo, sigan las indicaciones de la organización a la hora de desalojar el espacio, desescaladamente y empezando de atrás hacia adelante. Pero que no hay quien lo entienda. Esandako guztia beteta ere, ondo pasatzea posible da, gozatu. Aun respetando todo lo anterior, es posible disfrutar. Ondo pasa eta mila esker. Venga, que empiece ya. Ni pasa. Kaixo guztioi, mila esker etortzeagatik. Gracias a todos por venir a una nueva jornada Labo Go 25. Os voy a contar brevemente qué va a pasar hoy aquí. Hoy contamos con la presencia de la creadora Melisa Rivadeneira, que primero tendremos una actuación de 20 minutos junto al grupo Right. La pieza se titula Como puede. Después tendremos un pequeño descanso de entre 10 y 12 minutos en el que podréis pedir si os apetece. Y después veremos la segunda pieza interpretada también por Melisa, que se llama For Women. ¿Okay? Así que nada más, yo soy Ana, soy de la compañía de danza Node. Esto es Labo. Después hablaremos un poco al final de la noche, tendremos un pequeño coloquio en el que os contaremos un poco, porque Labo es un poco son unas jornadas en las que se dan visibilización a procesos y se le da voz a los artistas, y no queríamos perder la oportunidad de, aun siendo una jornada de exhibición, después de todo lo que está pasando y ha pasado, ¿no? Pues dar voz también a los artistas. Así que terminaremos con un pequeño coloquio al que os invitamos que os quedéis. Así que, sin más, comenzamos con Como puede, Melisa Raitz. Eskerrik asko.
cabeza me da su vientre. Zenbat dakar y tengo un huésped que se aloja y no se va. Ay, qué típico, pero no sé qué me da, cómo me tiene. Zenbat dakar etxeko ego haizea nirari belztu zain arrakala. Bertara iritsi garaiz ta erortzen banaiz. Zenbat dakar barne uste gordin, barne dardarak maite min. Sua ez da beroa, bidertzean doa. Txertoa kolorez aldatzerakoa. Ta horrek zenbat dakar. Ez dakit nor naizen, etxeko abere erantzungo balute. Ametxetan ere lokatza, belaunetaraino iristen zait. Zegoen beste aukerarik, lorez jositako paisaia ala hil. Ta horrek zenbat dakar. Ez dakit nor naizen, etxeko aberek erantzungo balute. Ametxetan ere lokatza, belaunetaraino iristen zait. Ez zegoen beste aukerarik, lorez jositako paisaia ala hil. Ta horrek zenbat dakar.
cómo puede crecer una flor sin raíces? ¿Cómo crece? No crece. Sobrevive, se adapta con la memoria y el recuerdo de lo que una vez fueron sus raíces. Pero no están, las raíces no están, las raíces no están. Y la memoria se marchita. Así que llegados a este punto, la flor necesita arraigarse porque no le queda otra. Porque quiere explorar la vida, porque quiere explorar la vida, sintiéndose sujeta a la tierra, sintiendo que ocupa un lugar que está aquí. Que está aquí. Hey.
Eskerrik asko, Melissa. Zorionak.
Bueno, eskerrik asko Melisa, eskerrik asko Xalba, Raquel. Esperamos 10-12 minutitos, ponemos un poquitito de música, os recuerdo, se puede pedir algo, si no, y continuamos después. Mila esker. Hasierak aurreratzen dira eta amaierak beroratu zirkularra da labirintoa. Llueve limpio sobre el mar, añorar lo que fuimos no nos salvará. Aprender a olvidar. Harrapatuta ezin fereka sentitu azalean. Bir sortze emozionala. Batuan aieran izkutuko harri bitxi. Ahazten ikasteko aukera. Horizontes más lejanos, baino urrunago, baino urrunago. No me gusta esta música, tu grito en Kucha Kultur se hizo viral y a mí me provocaste un jaleo real de fiebre, tos y carraspeo. Alerta, me desespero, seguir así tan roto y tan perdido. Bufan en peligro mis sentidos y tus argumentos. Bir sorte emozionala, oihartzun baten isla, hiriaren garratza, besarkarazi zidan. La resonancia de un reflejo me hizo abrazar lo amargo de la ciudad.
Kaixo Berriro, por favor, vamos tomando asiento. No sé si la gente está en el baño, abajo, en la terraza. En realidad no se puede mover mucho la gente, así que por favor respetemos el tema COVID. Gracias, sé que es un poco jaleo y un poco lioso, pero la vida es así. Ayudémonos todos, por favor. Así que damos paso a la segunda pieza de la tarde-noche. For Women, Melissa está preparada, esta vez en Rage, un solo, es que ricasco. I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time.
Eskerrik asko. No nos vamos a coger taburetitos para sentarnos un momentito y charlar cómodamente. Y epa. Eskerrik asko. Bueno, lo primero, yo quería dar las gracias, como siempre, a Kutxakultur por seguir creyendo en Labo desde 2017 y seguir generando estos espacios de conversación con la danza, ¿no? Y de encuentro con el público. Mila esker. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, él es Shanti, que es un tercio de Right. Uy, ama, o sea, Shalva, perdón. Melisa. Y bueno, yo igual quería hacer una pequeña introducción, poneros en situación de pues cómo conocimos a Melisa desde NODE, desde el programa Labo. Bueno, esto es un programa de visibilización de procesos, Jesús, como os contaba, y dentro de ese programa colaboramos con Dantzagunea, que es el organismo de Diputación Foral de Guipúzcoa, que facilita los procesos de aprendizaje de la danza, y colaboramos con ellos acercando pues bueno, muestras y procesos de diferentes artistas que están en sus instalaciones en residencia o que pasan por allí, ¿no? Y en esas conocimos a Melisa, que es un sol, y Melisa iba a participar en, yo ya no me acuerdo, John, ¿qué número de Labo Go era? Porque yo ya tengo un jaleo, esto es Labo Go 25, entonces yo ya tengo un lío. Bueno, era un Labo Go no sé cuándo, era Labo Go justo antes de la pandemia, ¿no? Me parece, o yo qué sé, pues uno de por ahí, X. Y ella nos iba a mostrar, pues eso, un esbozo, ¿no? De lo que acabaría siendo su pieza Como puedes. Y ahí la conocimos, ya pues eso, empezamos a hablar, ¿no? de cómo hacer esto, ¿no? Yo creo que ahí justo empezabas un poco a dar forma a la pieza. Justo me contaste pues, que estabas en contacto con Raich, entonces, bueno, si quieres, damos salida por ahí. Bueno, pues cuando conocí la pieza estaba planteada estrenar como un work in progress en abril y bueno, sucedió toda la situación del COVID y toda la historia de la pandemia mundial que nos detuvo a todos. Y bueno, antes de eso yo ya había estado ensayando un par de días con ellos. Los conocí gracias a, ¿cómo se llama? A Eugenio de Musicagela. Que yo buscaba un poco, que me apetecía mucho como, porque la historia es que vengo de Murcia y acababa de llegar como a Pamplona, donde he estado estudiando este año danza y bueno, terminando los estudios de danza y demás, y como que buscaba mucho contactar con otros artistas de aquí, ¿no? Del País Vasco o de Navarra. Y me apetecía mucho en ese contactar con otras personas, pues empezar a trabajar la improvisación con música en directo y con músicos en directo. Entonces llegaron ellos al camino y fue como, ellos nunca habían trabajado con alguien de danza, tampoco habían hecho improvisación así con alguien de danza, yo tampoco había trabajado con música en directo con músicos y fue todo como genial, o sea, fue como yo tenía una idea muy clara de lo que quería hacer y ellos estaban como, vale, pues esto y esto y en 2 días sacamos la música y fue maravilloso. Eso fue antes del COVID y ahora a la vuelta del COVID hemos estado ensayando y ha habido un par de cambios, ¿no? En la pieza, pero la pieza ya ha tomado un camino y ya tiene un cuerpo y una forma de la que creo que ambos estamos muy orgullosos, ¿no? De cuál ha sido el proceso creativo hasta llegar a la muestra de hoy, ¿no? Y bueno, no sé si quieres comentar algo. Bueno, miento primero. Melisa, For Women es tu primera pieza, la segunda que hemos visto. Es su primera pieza como creadora y Como puedes es tu segunda pieza como creadora en solitario. Eso es. Sí, las dos buscan un poco. Cuando creé For Women estaba había acabado los estudios del conservatorio, ¿no? Y estaba como trabajando en la idea porque un poco mi trabajo hasta ahora se ha enfocado en la idea de
quién soy yo, ¿no? ¿Dónde estoy y qué hago aquí? Y quién soy yo como mujer. Y eso era un poco lo que intentaba buscar en For Women. Recién salida del conservatorio, recién salida del huevito, como con una técnica muy definida, ¿no? Y el For Women que habéis visto hoy aquí es distinto del que salió del conservatorio, porque ahora soy una persona distinta y la pieza ha cambiado mucho también. Entonces, me gusta un poco trabajar con esa idea de que nada está fijo, ¿no? Y hay que ir evolucionando. Y al igual que evoluciono yo y voy creciendo y enriqueciéndome como artista y como bailarina, la pieza necesita ir creciendo, ¿no? Pero siempre tengo esa idea muy clara, ¿no? De trabajar la identidad en la escena y qué ocurre cuando el cuerpo está en la escena y cuando lo expones a diversas situaciones, bien sea con objetos o con la música o con el texto. Y ese ha sido un poco pues, el For Women de hoy, el de For Women Post-COVID 2020. Qué guay. Pues Orionak, la verdad. Y Raich vienen de Cuchaculture Música. Ellos estuvieron aquí residentes en 2019, si no me equivoco. Bueno, nosotros también hemos estado aquí un par de añitos en la incubadora Cuchaculture Enea, así que somos de aquí. Y bueno, ellos también tienen su andadura, ¿no? Empezó recientemente, habéis sacado álbum este año, estáis a tope, a saco, así que contadnos un poquito. No, o sea, igual un poco también decir que el proyecto es de Raquel, Raquel no se encuentra muy bien y por eso estoy yo, o sea, pero es realmente su proyecto. y no sé, o sea, bueno, aquí o sea, cuando nos propusiste el tema, también fue pues, un reto y decimos a todo que sí, luego pues ya se verá, ¿no? Y esto fue, o sea, nos encajó muy bien pues probarlo, ¿no? Y bueno, Melissa siempre ha estado muy abierta, o sea, como la idea era muy clara, pero la manera de conseguirla sí ha sido muy abierta. Y de hecho, bueno, en febrero hicimos el ensayo, o sea, como montamos la pieza, y ahora esta semana que nos hemos juntado, pues la hemos cambiado entera. Pero a la vez, como ha sido, pues ella está abierta a coger esa idea de una manera diferente. Y eso ha sido lo interesante, ¿no? Pues, bueno, pues ir probando sensaciones, ir probando texturas, no sé, bueno, lo que habéis visto, ¿no? Pero, no sé, para mí ha sido súper divertido también. No sé, como cada vez que hemos hecho ha sido diferente, por eso no está nunca ni bien ni mal, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Y cada ensayo, por eso está guay también, ¿no? O sea, pues... O sea, la primera vez que hicimos, no sé si el martes, que la primera vez que hicimos todo entero, fue súper guapo, o sea, mucho más guapo que hoy. Ensayamos el lunes y el lunes estábamos como retomando, ¿no? El contacto y tal, y yo ya estaba intentando trabajar en silencio la pieza, pero claro, cuando llego al estudio y llego con ellos, cambia muchísimo, ¿no? Y el martes empezamos a trabajar y salió algo como... Buah, fue como parir de verdad. Bueno, yo no he parido nunca, ¿no? Pero fue como... ¡Buah, qué maravilla!, ¿no? El ser tan libre en escena, poder ser tan libre en escena, ¿no? Y no sé, nos emocionamos ambos porque fue como... Joder, qué guapo, ¿no? Qué guapo lo que hemos conseguido. O sea que así ha sido un poco el proceso de la pieza. No os conocíais de antes, ¿no? O sea, no, cero. No, nos puso en contacto Eugi, me pasaron el contacto de Raix y nada, ha sido quedar y trabajar un poco, ir pasándonos ideas. Y ellos también han estado muy abiertos a la hora de colaborar conmigo y súper dispuestos todo el rato y súper bien. Y la música, es que tienen una música muy potente, ¿no? Raquel escribe sus propias letras, no sé, como que en cuanto nos conocimos, como que hubo ahí una conexión muy especial, ¿no? Porque la canción Huésped es como, a mí es que me removía todo, ¿no? Y intento hablar como de las raíces, del desarraigo, ¿no? De eso que me pesa, de dónde soy. Y Huésped era como, necesito tenerla en escena, necesito que me sujete en escena, ¿no? Y a la vez era muy difícil también porque es una canción tan potente que me costaba mucho sostenerla en la escena, ¿no? Como aguantar la escena, no dejarme llevar, ¿no? Pero el martes lo conseguimos y fue brutal, o sea, fue brutal ese momento. Qué guay. O sea, digamos que puede tener parte de improvisación, ¿no? Según ¿no? Es como tú tengas el día, Salva, ¿no? Claro. O sea, ha sido improvisación. Estaban claros cuáles son los... el dulequac, no sé, como los sitios para agarrar, ¿no? Y eso estaba claro, pero nunca ha salido igual. Y
eso es lo bueno también, ¿no? O sea, como pues que yo le aguante a ella me aguante a mí y a ver. Y a ver qué pasa. Y bueno, no sé, o sea, es eso, como el proceso está vivo, ¿no? No es perfecto, no es perfecto, o sea, no, pues no ha salido del todo bien, está claro, pero no da igual, ¿no? O sea, como eso, seguirnos, eso es lo que pasa y a cada uno le gustará alguna cosa y no se repetirá, entonces está... Sí, eso es lo bonito, ¿no? Que tiene vida, ¿no? Y es como más crudo, o sea, me recuerda un poco a, tal y como lo estáis contando y viviendo, nosotros estrenamos pieza en octubre del año pasado dentro del Bad Bilbao y es una pieza que tiene aparte también teatro físico, pero es también un bailarín con un músico en directo. Y hay sí que partes que es una parte de un guitarreo súper constante, o sea, que lo mantiene a él, o sea, o lo hunde o lo sube arriba, ¿no? Y es, pues eso, depende cómo se haga, cuándo se haga, cómo estés tú, cómo esté ella, pues ahí todo varía, o sea, nunca vas a ver la pieza exactamente igual. Entonces, eso es chulo, sí. No sé si queréis decir algo. Si queréis decir algo, yo normalmente pasaría con un micro, dando el micro, pero como no se puede, pues chica, venga, pues si queréis decir algo, pues que se os oiga, ¿eh? Yo qué sé, un poquito sensaciones, sí, no, bueno, da igual, ¿eh? No hace falta, en plan, pum, os ondo. Porque hasta ahora, cuando empecé a trabajar en For Women, siempre había trabajado con Steve Reich, las improvisaciones. Y este disco, esta canción, pertenece a un disco que se llama Music for 18 Musicians. Y bueno, es un disco entero seguido, no sé cuántas canciones son, pero no para, no hay un salto de una canción a otra, sino que sigue tocando constantemente, ¿no? Y la parte de la voz es de Laurie Anderson, que también son como colegas de la época de los 80, que hacían mucha performance y muchas cosas en directo. Y lo elegí porque me parecía que la música no debía de acompañar el movimiento. O sea, quería que estuviese como de fondo, que fuese importante, pero que también estuviese de fondo. No que me marcase tanto, ni que me olvidase, ni que me hiciese olvidarme yo del movimiento, perdón, de mí, del cuerpo. Porque tiendo mucho a eso, ¿no? Y me gustaba por el hecho de eso, como de tener algo de fondo para lo que está pasando en la escena, que son más acciones realmente que danza como tal. Merci. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más? Bueno, si alguien se quiere lanzar, que se lance, ¿eh? Y nada, ¿queréis contar algo más? ¿Algo más, chicos? ¿Cómo veis este gran año? ¿Cómo veis 2020? ¿Eh? ¿Qué planes de futuro así cortito, a corta distancia tienes, Melissa? Pues a corta distancia quitarme la mascarilla, porque es horrible esta sensación. O sea, después de bailar todo lo que ha bailado, o sea, sin mascarilla, de repente es como vas a hablar y te la vas a poner, o sea, vas a morir. O sea, no, pero ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, ¿tienes idea de qué hacer con cómo puedes? ¿Vas a avanzar? Me gustaría seguir trabajando en la pieza porque la idea de la pieza es que sea un constante work in progress. No quiero que termine nunca, quiero que siga evolucionando. Y es bastante difícil porque, pues por eso, ¿no? Porque nunca estás igual y eso también hay que aceptarlo, que nunca vas a estar bailando igual de bien o emocionalmente igual de bien para entregarte a la pieza, ¿no? Pero eso me parece un desafío también y me parece bonito como que esté ahí viva, ¿no? Y nada, seguir trabajando en la pieza, estoy muy contenta con el resultado, la verdad, y con haber podido trabajar con ellos y me gustaría ahora, pues, nada, moverla y ver hasta dónde la puedo llevar, ¿no? Porque esto solamente es como un pequeño trocito de todo lo que puede haber debajo. Pero me gusta porque a la vez es como que ya estoy como dispuesta a mostrarlo, ¿no? A llevarlo a escena y decir, vale, aquí estoy yo y estas son mis raíces y esta es mi historia, ¿no? Y eso me parece bonito enfocar la danza desde ese lugar, de decir, voy a contar una historia real, no voy a la parte ficticia de un cuerpo bailando una técnica, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Y
Y bueno, me apetece mucho seguir trabajando con artistas, así que tengo en mente una idea, pero bueno, hasta que no la encamine, después de las mascarillas, voy a darle tiempo también a que se repose la idea. Pero sí, me apetece mucho trabajar más en un aspecto no tanto como bailarina o creadora, sino más como más performativo, ¿no? Como desde ese cuestionamiento de las cosas que pasan en la sociedad o cómo estamos, ¿no? Y ese es un poco el camino que sigo. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotras. Pues nosotras ha sido un placer, Raech, Muchas placer, gracias. Melissa, de veras. Y os voy a contar brevemente para terminar qué va a suceder. Me estoy ahogando yo también, ¿eh? ¿Qué va a suceder el mes de septiembre? Porque si agosto venía calentito con 2 fechas, septiembre también. Empezamos el viernes, ya no sé si es viernes o sábado, el viernes 4 de septiembre, que nos acompañará la gran Laila Tafur, desde Cataluña. Y el 4 y Dios mío, el 13, jo, tengo un lío de verdad. Bueno, todo está en la web, www.labo.eus, y en la web de cuchacultur.eus también está toda la info, pero creo que es el 13, si no me equivoco. Que nos acompañaron un artista local, Miriam Pérez Cazabón, con su pieza Iru, que son 4 artistas, 4 por el precio de 1, maravillosas las 2 jornadas, así que no os lo perdáis, acompañadnos, seguid apostando por la danza, por Labo, y pues nada, que Dios os bendiga y que no caigáis enfermos nadie y que nos veamos pronto. Gracias, guapos, es que ricasco. Hasierak aurreratzen dira eta maia